Cuando Jesús caminó sobre la tierra, sus palabras transformaron corazones, pero sus acciones cambiaron la realidad misma. No solo nos habló de un Dios de amor, fe y perdón. Nos mostró el poder de ese Dios a través de milagros que desafiaron toda lógica humana. Milagros que sanaron cuerpos rotos, liberaron almas atormentadas, dominaron las fuerzas de la naturaleza e incluso vencieron a la muerte. Esta no es solo una lista de eventos sobrenaturales. Esta es la historia de todos los milagros que realizó Jesús, no como simples trucos para asombrar a las multitudes, sino como señales vivas y palpables de que el reino de Dios había llegado a la tierra. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo cada milagro revela una faceta distinta de su poder y su infinita compasión. Comencemos con los milagros que tocaban directamente el sufrimiento humano, a los milagros de sanidad. Jesús sanó a multitudes incontables. Su compasión no conocía límites, y nadie que se acercara a él con fe quedaba sin respuesta. Piensa en los leprosos, hombres y mujeres marginados, considerados impuros y condenados a vivir en soledad, lejos de sus familias y de la sociedad. Para ellos, un simple roce era un crimen. Pero Jesús no solo los miró, los tocó con solo extender su mano y tocarlos. La lepra se desvanecía en un instante, pero no solo sanaba su piel, restauraba su dignidad, devolviéndoles el derecho a ser abrazados, a pertenecer de nuevo. También sanó a los ciegos, hombres como Bartimio, que clamaban a gritos al borde del camino. Ignorados por todos, Jesús se detenía, escuchaba su clamor y les devolvía la vista. Imagina la emoción, no solo de poder ver los colores y las formas, sino de ver por primera vez el rostro de quien los había sanado. A los sordos y mudos les abrió los oídos para escuchar las buenas nuevas y les soltó la lengua para que pudieran proclamar con sus propias voces la gloria de Dios. ¿Y qué decir de los paralíticos? Algunos postrados durante años, completamente dependientes de otros. A uno de ellos, bajado por sus amigos, a través de un techo, para poder llegar a Jesús, le dijo unas palabras que resonaron con un poder asombroso. Levántate, toma tu camilla y anda. Y frente a una multitud atónita, aquel hombre se puso de pie y caminó. La enfermedad que lo había atado por años fue rota con una simple orden. Jesús también sanó dolencias más comunes, pero igualmente debilitantes, como fiebres altas. A la suegra de Pedro la sanó al instante con solo tocar su mano, y ella se levantó y comenzó a servirles. Su poder también se manifestó sobre enfermedades incurables para la medicina de la época. Una mujer que había sufrido de una hemorragia durante 12 largos años, gastando todo lo que tenía en médicos sin encontrar alivio, se acercó a él por detrás, llena de fe. Pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Y así fue. En el momento en que lo tocó, la hemorragia se detuvo. Jesús sintió que poder había salido de él, y al verla le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Pero el poder de Jesús no se limitaba al cuerpo físico. Él tenía autoridad absoluta sobre el mundo espiritual. En su tiempo, muchas personas sufrían bajo la opresión de espíritus malignos. Eran atormentadas, violentas, y vivían en un sufrimiento constante. Jesús liberó a incontables personas de estas cadenas invisibles. Donde él llegaba, las tinieblas retrocedían. El caso más impactante y conocido es el del endemoniado Gadareno. Este hombre vivía en los sepulcros, tan feroz que nadie podía controlarlo. Rompía cadenas y grilletes, y andaba día y noche gritando. Cuando vio a Jesús, corrió y se postró ante él. Los demonios que lo poseían, que se identificaron como legión por ser muchos, reconocieron la autoridad de Jesús. Con una sola orden, Jesús los expulsó. Y la gente del pueblo encontró al hombre que antes los aterrorizaba, sentado, vestido y en su sano juicio. La transformación fue tan radical
que la gente sintió miedo. Jesús no solo lo liberó, le devolvió su identidad y su paz. Pero no fue el único caso. Liberó también a niños, como el muchacho que sufría convulsiones terribles, arrojado al fuego y al agua por un espíritu mudo y sordo. Su padre clamó desesperado: «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros». Y Jesús, después de reprender la incredulidad, expulsó al espíritu y devolvió al niño, sano, a su padre. También liberó a mujeres, como María Magdalena, de quien expulsó 7 demonios, transformando su vida para siempre. Cada liberación era una demostración de que Jesús era la luz que venía a disipar toda oscuridad y a restaurar lo que el mal había destruido. Su dominio, sin embargo, se extendía más allá de lo humano y lo espiritual. Jesús demostró un poder absoluto sobre la creación misma, sobre las leyes de la naturaleza. Su primer milagro público, en las bodas de Caná, fue una señal de la alegría y la abundancia que traía su reino cuando el vino se acabó, un detalle que causaría gran vergüenza a los anfitriones. Jesús le dijo a los sirvientes que llenaran 6 tinajas de piedra con agua, y luego, esa agua se convirtió en el mejor vino que los invitados habían probado. No fue un milagro de necesidad, sino un milagro de generosidad, que revelaba su gloria. En el mar de Galilea, escenario de varios de sus milagros más asombrosos, Jesús demostró su soberanía sobre los elementos. Una noche, mientras sus discípulos cruzaban el lago en una barca, Él se les acercó caminando sobre las aguas, como si fuera tierra firme. Ellos, aterrorizados, pensaron que era un fantasma, pero Él les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Pedro, impulsivo, como siempre, le pidió caminar también sobre el agua, y por un momento lo logró, hasta que su fe flaqueó y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató, enseñándole una lección sobre la fe. En otra ocasión, una violenta tormenta se desató mientras Jesús dormía en la popa de la barca. Las olas eran tan fuertes que la barca se estaba inundando, y los discípulos pescadores experimentados estaban aterrados. Despertaron a Jesús gritando: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante, el viento cesó y sobrevino una calma total. Los discípulos, asombrados, se preguntaban: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Y cómo no mencionar la multiplicación de los panes y los peces. En 2 ocasiones distintas, alimentó a multitudes de miles de personas con apenas unos pocos panes y peces. Eran miles de hombres, sin contar mujeres y niños, en lugares apartados, donde no había comida. Con lo poco que tenían, Jesús dio gracias, lo partió y lo distribuyó a través de sus discípulos. Y no solo comieron todos hasta saciarse, sino que sobraron varias canastas. Este milagro demostró que en las manos de Dios, la escasez se convierte en abundancia, y que Él es el pan de vida que puede saciar nuestra hambre más profunda. Incluso en la vida cotidiana de sus discípulos, su poder sobre la naturaleza se manifestaba. Después de una noche entera de trabajo sin pescar nada, Jesús le dijo a Pedro que echara las redes de nuevo. Pedro, escéptico pero obediente, lo hizo, y la cantidad de peces fue tan grande que las redes comenzaron a romperse y necesitaron ayuda de otra barca para recoger la pesca milagrosa. Ante tal demostración, Pedro se arrodilló ante Jesús, reconociendo su propia indignidad y el poder divino de su Maestro. Pero el poder de Jesús llegó hasta la frontera más temida e infranqueable para el ser humano, a la muerte. Jesús no solo sanó enfermedades, Él devolvió la vida. Resucitó a la hija de Jairo, un líder de la sinagoga. Cuando la niña de 12 años murió, todos lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo: «No lloren, no está muerta, solo duerme». Entró en la habitación con los padres y sus discípulos más cercanos, tomó a la niña de la mano y le dijo: «Niña, a ti te digo, levántate». Y al instante,
Ella se levantó y caminó. En la aldea de Naín se cruzó con una procesión fúnebre. Una viuda lloraba la pérdida de su único hijo. El corazón de Jesús se conmovió de compasión por ella. Se acercó, tocó el féretro y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Y el muchacho que llevaban a enterrar se incorporó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre, devolviéndole no solo a su hijo, sino su esperanza y su futuro. Y el milagro de resurrección más impactante de todos fue el de su amigo Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Sus hermanas, Marta y María, estaban desconsoladas. Marta le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús le prometió que su hermano resucitaría y, de pie frente a la tumba, conmovido hasta las lágrimas, ordenó que quitaran la piedra. Luego, con una voz que resonó con la autoridad de la vida misma, gritó: «Lázaro, sal fuera». Y el hombre que había estado muerto durante 4 días, envuelto en vendas, salió caminando de la tumba. Con este milagro, Jesús demostró de manera irrefutable que Él es la resurrección y la vida, y que para Él, la muerte no tiene la última palabra. Finalmente, Jesús también realizó milagros con un profundo significado profético y espiritual. Perdonó pecados, un acto que, según los líderes religiosos, solo Dios podía hacer. Al sanar al paralítico que bajaron por el techo, primero le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados», demostrando que la sanidad del alma era aún más importante que la del cuerpo. Conocía los pensamientos ocultos de las personas, revelando las verdades más profundas de sus corazones, como en su conversación con la mujer samaritana junto al pozo. Maldijo una higuera estéril que no daba fruto, y ésta se secó de inmediato, sirviendo como una poderosa metáfora del juicio espiritual para aquellos que no dan fruto de fe. Incluso pagó el impuesto del templo de una manera milagrosa, pidiéndole a Pedro que pescara un pez, en cuya boca encontraría la moneda exacta que necesitaban. Cada milagro de Jesús tenía un propósito divino. Él no los hizo para impresionar o para buscar su propia gloria, sino para revelar el amor de Dios en acción. Cada leproso limpiado, cada ciego que recuperó la vista, cada endemoniado liberado y cada muerto resucitado, era una invitación tangible a creer, a confiar en que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque el mayor milagro de Jesús no fue caminar sobre el agua, ni multiplicar los panes, ni siquiera resucitar a Lázaro. El mayor milagro de todos fue su propia muerte y resurrección, el acto supremo de amor, a través del cual ofreció perdón y salvación eterna a todo aquel que cree en Él. Y ese milagro, el de transformar un corazón y dar una nueva vida, aún sigue ocurriendo hoy en cada persona que pone su fe en Jesús. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este video te ha tocado, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Hasta la próxima, y que la bendición de Dios esté contigo, hoy y siempre. Amén.